El viento gélido de 1870 soplaba con una furia implacable sobre los campos de Andalucía, envolviendo la hacienda Los Olivos en un sudario de nieve blanca que parecía querer sepultar los pecados del pasado. En el centro de este paisaje desolado, la imponente estructura de piedra se alzaba como un monumento a la gloria marchita de una estirpe que se desmoronaba en el silencio. Don Sebastián de Borbón, el duque de Olivos, observaba desde el gran ventanal de su despacho cómo los copos golpeaban el cristal, sintiendo que aquel frío no era nada comparado con el invierno perpetuo que habitaba en su propio pecho. Habían pasado 3 años desde que el eco de una risa joven y el aroma a jazmín desaparecieron de aquellos pasillos, dejando tras de sí un rastro de amargura que ni el vino más caro ni los títulos más nobles lograban mitigar. La soledad del duque no era un accidente del destino, sino el resultado amargo de una elección hecha bajo la presión del deber y la soberbia aristocrática. Sebastián recordaba con una punzada de dolor físico la última vez que vio a Elena Sofía Valiente. Ella, una simple criada con ojos cargados de una dignidad que él no supo comprender, fue expulsada bajo una tormenta similar, acusada injustamente de un robo que nunca cometió. Mientras él caminaba hacia el altar para desposar a una marquesa que traía oro, pero no alma, Elena se perdía en la oscuridad del camino, llevando en su vientre el secreto que hoy, en esta víspera de Navidad, pesaba más que la corona ducal. El duque, ahora viudo y sin descendencia, contemplaba el fin de su linaje mientras el reloj de pared marcaba con un tic-tac implacable el tiempo que le quedaba antes de perderlo todo. La tensión en la hacienda era palpable, casi eléctrica, pues todos sabían que la medianoche de Navidad marcaría la caída definitiva de la Casa de Borbón si no aparecía un heredero legítimo. Don Gaspar de Alvear, el primo corrupto cuya ambición era tan vasta como su falta de escrúpulos, ya merodeaba por los salones como un buitre esperando que el cuerpo de su presa dejara de respirar. En ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando Sebastián apretaba los puños contra la madera fría de su escritorio, el sonido metálico de un carruaje negro rompió el silencio del patio principal, deteniéndose con una elegancia que desafiaba la ventisca. No era una visita esperada, ni un acreedor más, sino el inicio de una tormenta emocional que pondría de rodillas al hombre más poderoso de la región ante la sombra de su propia traición. Sientes la tensión. Esta es solo la primera prueba que Elena enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? La puerta principal se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire gélido que hizo oscilar las pesadas lámparas de araña del vestíbulo. Sebastián descendió las escaleras con una mezcla de irritación y curiosidad, encontrándose no con la mendiga que esperaba, sino con una mujer cuya presencia llenaba el espacio de una autoridad casi mística. Elena Sofía Valiente no vestía los harapos de la criada que una vez fue, sino un abrigo de terciopelo oscuro que resaltaba su palidez noble y una mirada que ya no buscaba aprobación, sino rendición. A su lado, 2 pequeños niños de rizos oscuros y ojos que eran el vivo reflejo de los de Sebastián, se mantenían firmes, ajenos a la magnitud del drama que su sola presencia estaba a punto de desatar en aquel palacio de sombras. El silencio que seguido al encuentro fue tan denso que podía cortarse con la hoja de un puñal, mientras los ojos del duque viajaban de la mujer a los infantes. Elena sostenía la mirada de su antiguo amante
con una serenidad que nacía de años de penurias transformadas en sabiduría, disfrutando del desconcierto que nublaba el rostro del hombre que alguna vez juró amarla. Sebastián sintió que el suelo cedía bajo sus pies al reconocer en los rasgos de aquellos niños la prueba viviente de su pecado y la única esperanza de su salvación. La humillación de haberla expulsado como a un animal herido regresaba ahora convertida en un eco de remordimiento, mientras ella daba un paso al frente, haciendo que el crujido de sus botas sobre el mármol sonara como una sentencia definitiva. Helena no pronunció palabra alguna de inmediato, permitiendo que el peso de su regreso calara hondo en la conciencia de Sebastián, quien parecía haber olvidado cómo respirar ante la visión de su pasado cobrando vida. Los criados, que recordaban a la joven Helena con cariño, observaban desde las sombras de los pasillos, murmurando entre dientes sobre el milagro que acababa de cruzar el umbral en la noche más oscura del año. Ella no venía a pedir clemencia, pues su postura erguida y la elegancia de sus gestos hablaban de una fortuna ganada, lejos de la opresión de los olivos, en los salones ilustrados de Madrid. Era una mujer nueva, forjada en el fuego de la necesidad y templada por el conocimiento, lista para reclamar lo que el derecho de sangre y el honor le pertenecían. Don Gaspar, alertado por el alboroto, apareció en la galería superior con una sonrisa sardónica que se congeló al instante en que sus ojos se posaron en la intrusa y su progenie. El primo del duque comprendió de inmediato que su plan de heredar la hacienda estaba en grave peligro si aquellos niños eran quienes aparentaban ser, y una llama de odio puro se encendió en sus pupilas. Sebastián, por su parte, seguía atrapado en la profundidad de los ojos de Helena, buscando desesperadamente un rastro de la muchacha sumisa que una vez conoció, pero solo encontró la frialdad del acero y una determinación inquebrantable. La víspera de Navidad, que debía ser un tiempo de paz, se transformaba en el campo de batalla donde se decidiría el destino de un imperio y el valor de un perdón largamente postergado. La atmósfera de la hacienda, Los Olivos, se transformó en un laberinto de susurros y miradas furtivas, mientras el frío exterior parecía filtrarse por las grietas del alma de todos los presentes. Helena observó las paredes que una vez limpió con manos sangrantes, notando cómo el descuido y la decadencia se habían apoderado de los rincones que Sebastián ya no sabía cómo gobernar. El contraste entre la opulencia de la arquitectura y la miseria moral de sus habitantes era una metáfora perfecta del estado del ducado, una entidad poderosa que se desangaba por dentro, debido a la soberbia de su señor. Con un gesto protector, Helena atrajo a sus hijos hacia sí, recordándoles con ese simple movimiento que ella era su único escudo contra la tormenta de intereses que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El duque intentó articular una pregunta, pero la voz se le quebró en la garganta, atrapada por la visión de un rosario de plata que colgaba del cuello de Helena, el mismo que él le regaló la noche de su matrimonio secreto. Aquel objeto, que él creía perdido o vendido en algún mercado de pulgas para comprar pan, brillaba ahora bajo la luz de las velas como un recordatorio constante de una promesa rota ante Dios. La presencia del rosario confirmaba que ella no solo traía a sus hijos, sino que poseía el vínculo sagrado que él nunca tuvo el valor de anular legalmente, a pesar de las presiones de su difunto padre. Cada detalle del regreso de Helena estaba meticulosamente planeado para desmantelar la seguridad de Sebastián, pieza por pieza, hasta dejarlo desnudo frente a su propia cobardía. Finalmente, Helena rompió el silencio con una voz que sonó como el tañido de una campana de plata, clara y desprovista de cualquier temblor emocional, marcando el inicio de la negociación más importante de sus vidas.
No hubo saludos cordiales ni lágrimas de reencuentro, solo la declaración de una verdad que Sebastián no podía seguir ignorando mientras su mundo se caía a pedazos alrededor de su sillón ducal. La criada invisible había regresado como la gran dama que el destino le tenía reservado, y el duque comprendió que esta Navidad no sería una de soledad, sino de un juicio implacable. El escenario estaba listo para que el drama, el romance y la justicia social se entrelazaran en una danza mortal que solo terminaría cuando la última vela de la Nochebuena se apagara. El aire en el salón principal se volvió denso, cargado con el aroma del pino de Navidad y el rancio olor del papel antiguo que emanaba de los despachos cerrados. Sebastián, tratando de recuperar una compostura que se le escapaba entre los dedos, hizo un gesto vago hacia los sillones de cuero, pero Elena permaneció de pie, como una columna de mármol que se negaba a doblegarse ante la tormenta. Los niños, asombrados por la magnitud de las pinturas que decoraban los techos, se mantenían en un silencio sepulcral, una disciplina que hablaba de los años de rigor y enseñanza que su madre les había proporcionado en el exilio. Elena recorrió con la mirada las grietas en las molduras doradas y las manchas de humedad que trepaban por las paredes, símbolos mudos de una administración fallida que Sebastián, sumido en su duelo y arrogancia, había permitido que floreciera. La presencia de Elena en la hacienda Los Olivos no era solo un acto de presencia física, sino una invasión de recuerdos que Sebastián había intentado sepultar bajo botellas de coñac y largos silencios. Cada vez que él intentaba hablar, la imagen de la joven que fue expulsada bajo la nieve, acusada de un robo que él sabía inexistente, se superponía a la mujer sofisticada que ahora le devolvía una mirada de acero. Ella conocía los secretos de la tierra, los ciclos de la siembra y el nombre de cada jornalero que sufría bajo el yugo del primo Gaspar. Conocimientos que ahora se entrelazan con la astucia financiera que había adquirido en la capital. Sebastián se sentía como un intruso en su propio hogar, despojado de su autoridad por la mera existencia de una mujer que poseía la verdad y la dignidad que a él le faltaban. Don Gaspar de Alvear descendió finalmente las escaleras, rompiendo el trance con una risotada falsa que pretendía ocultar su creciente nerviosismo ante la amenaza que representaba la recién llegada. Con una reverencia burlona, el primo se acercó a Elena, intentando intimidarla con su presencia física y su lenguaje cargado de desprecio clasista, recordándole su origen como simple sirvienta de la casa. Sin embargo, Elena no retrocedió ni un milímetro. Por el contrario, elevó el mentón y le dedicó una sonrisa gélida que hizo que las palabras de Gaspar se murieran en su garganta. Ella sabía que Gaspar había estado saboteando las cosechas y manipulando los libros contables para empujar a Sebastián hacia la quiebra, y en su bolso de viaje llevaba las pruebas necesarias para hundirlo en la misma miseria que él deseaba para otros. La dinámica en la hacienda comenzó a cambiar rápidamente a medida que los criados, aquellos que habían compartido el pan y las penas con Elena en el pasado, empezaron a reconocer su fuerza. A través de pequeñas miradas y gestos de complicidad, se formó una red invisible de apoyo hacia la mujer que había regresado no para servir, sino para salvar el legado que todos sentían como propio. Sebastián observaba este fenómeno con una mezcla de envidia y admiración, dándose cuenta que su título de duque no le otorgaba la lealtad que Elena inspiraba con solo estar presente. La brecha social, que antes parecía un abismo infranqueable, empezaba a desdibujarse bajo el peso de una crisis que solo alguien, con el corazón en la tierra y la mente en los números, podría resolver.
A medida que las horas avanzaban, Elena comenzó a desplegar su conocimiento sobre la situación económica de la hacienda, mencionando deudas y acreedores con una precisión que dejó a Sebastián atónito y a Gaspar lívido. Ella no era una visitante pasiva, sino una estratega que había estudiado cada movimiento de sus enemigos desde la distancia, esperando el momento exacto en que la desesperación del duque fuera máxima. El testamento del viejo duque, una cláusula que Sebastián consideraba una maldición, era para Elena el instrumento de su justicia, la llave que le permitiría reclamar el lugar que sus hijos merecían por derecho natural y eclesiástico. Cada palabra que pronunciaba era un golpe de mazo contra las cadenas de la tradición que habían intentado asfixiarla 3 años atrás, cuando fue arrojada al olvido. El duque se vio obligado a invitar a Elena a instalarse en las habitaciones de invitados, un gesto que Gaspar intentó vetar sin éxito, pues el miedo a perderlo todo empezaba a nublar el juicio del heredero actual. Mientras Elena acomodaba a sus hijos en una cama que alguna vez perteneció a la nobleza, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que cada paso en falso podría costarles el futuro. Los niños, ajenos a la guerra de poder, preguntaban por el hombre de mirada triste que los observaba desde las sombras, y Elena tenía que medir sus respuestas para no sembrar un odio que ella misma luchaba por contener. El romance que una vez floreció entre las flores de jazmín ahora era una brasa oculta bajo las cenizas del resentimiento, esperando un soplo de perdón para volver a arder. Antes de continuar con esta increíble historia de Elena Sofía Valiente y el duque Sebastián de Borbón, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La cena de esa primera noche fue un ejercicio de tensión cinematográfica, donde el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido que rompía el silencio sepulcral del comedor. Sebastián apenas probó bocado, con los ojos fijos en la mujer que ahora ocupaba el extremo de la mesa que alguna vez fue de su esposa, notando cómo ella manejaba la etiqueta con una naturalidad asombrosa. Elena no buscaba impresionar, sino demostrar que su educación no era una máscara, sino una herramienta de guerra que había perfeccionado para enfrentarse a los que la despreciaron. Gaspar, sentado a su lado, intentaba lanzar pullas sobre la sangre mezclada de los niños. Pero Sebastián, en un arranque de honor que sorprendió a todos, le exigió silencio con un golpe seco sobre la mesa de madera noble. Este pequeño gesto de protección de Sebastián hacia Elena y los niños fue la primera grieta en su armadura de frialdad, una señal de que el hombre que amó a la criada aún vivía bajo las capas de dolor. Elena lo notó, pero no se permitió ablandarse, recordando las noches de frío en Madrid, donde el único calor que tenía era el de sus hijos recién nacidos y la promesa de justicia que se hacía a sí misma. El duque estaba empezando a entender que Elena no era su enemiga, sino su única tabla de salvación
frente a la ambición de un primo que no dudaría en vender las tierras a industriales extranjeros. La comunidad de la hacienda, por su parte, observaba estos movimientos desde la cocina y los establos, rezando para que la señora de Hierro lograra restaurar el orden perdido. Las revelaciones sobre el pasado comenzaron a filtrarse entre las sombras del palacio. Chismes de pasillo que hablaban de un matrimonio secreto que nunca fue anulado por las leyes de la Iglesia, solo por la voluntad del hombre. Elena sabía que poseía el documento original, firmado por un párroco que aún vivía en un pueblo remoto, una prueba que invalidaba cualquier otro reclamo de Gaspar sobre la herencia de los Borbón. Sin embargo, no lo reveló de inmediato, prefiriendo que Sebastián llegara a la conclusión por sí mismo, obligándolo a confrontar la legalidad de sus actos y la profundidad de su traición. El juego de ajedrez narrativo estaba en su apogeo, con Elena moviendo las piezas con una maestría que desafiaba cualquier expectativa que los hombres poderosos de la época tuvieran sobre las mujeres. Sebastián, atormentado por la culpa, se retiró a la biblioteca después de la cena, donde el retrato de su padre parecía observarlo con un juicio implacable desde la pared de piedra. Recordó la noche en que aceptó el trato de su progenitor para casarse con la marquesa, creyendo que el tiempo borraría el recuerdo de Elena, pero descubriendo que el olvido es una mentira que los cobardes se cuentan a sí mismos. La llegada de los gemelos, con sus rostros que eran un espejo de su propia juventud, le obligaba a reconocer que el linaje que tanto temía perder ya estaba asegurado, pero en las manos de quien él menos esperaba. La lucha interna entre su orgullo aristocrático y su instinto de protección paterna creaba un torbellino emocional que amenazaba con consumirlo antes de que llegara la mañana de Navidad. Mientras tanto, Gaspar no se quedó de brazos cruzados, pues sabía que su tiempo se agotaba y que Elena poseía información que podría llevarlo no solo a la ruina, sino a la cárcel por malversación. En la oscuridad de su habitación comenzó a trazar un plan desesperado para desacreditar a Elena ante la sociedad local, planeando un incidente que pusiera en duda la legitimidad de los niños y la moralidad de su madre. No entendía que Elena ya no era la niña asustadiza de antes, sino una mujer que había aprendido a leer entre líneas y a anticipar los movimientos de las serpientes que habitan en los palacios. La tensión entre los protagonistas y el antagonista crecía con cada minuto, preparando el escenario para una caída emocional que nadie en la hacienda olvidaría jamás. Elena aprovechó el silencio de la noche para recorrer los pasillos laterales, visitando la capilla de la hacienda donde una vez soñó con una vida de amor y sencillez junto a Sebastián. Allí, bajo la luz tenue de una vela solitaria, se encontró con el viejo mayordomo, quien le entregó una carta que el duque había escrito 3 años atrás y que nunca tuvo el valor de enviar. Al leer las palabras de arrepentimiento y el miedo plasmados en el papel amarillento, Elena sintió que su muro de hielo empezaba a agrietarse, aunque su determinación de proteger a sus hijos permanecía inalterable. El descubrimiento de que Sebastián nunca quiso realmente abandonarla, sino que fue víctima de su propia debilidad ante el poder familiar, añadía una capa de complejidad al drama que ella no esperaba encontrar. El contexto social de la época, con su rígida jerarquía y el desprecio por los de origen humilde, actuaba como un antagonista invisible que Elena debía vencer con inteligencia y presencia. Cada uno de sus movimientos estaba diseñado para demostrar que la nobleza no se hereda solo por la sangre, sino que se demuestra a través de las acciones y la integridad personal. Al amanecer del segundo día de su regreso, la hacienda ya no era la misma.
Una energía de esperanza y cambio flotaba en el aire gélido, impulsada por la presencia de una mujer que se negaba a ser una víctima. La adaptación de Elena a su nuevo entorno era total, y Sebastián empezaba a darse cuenta de que el verdadero poder de los Olivos no residía en sus tierras, sino en la mujer que ahora caminaba por ellas con autoridad. Finalmente, el enfrentamiento por el control administrativo de la hacienda se hizo inevitable cuando Elena presentó un informe detallado sobre las pérdidas de la cosecha y las deudas contraídas por Gaspar en nombre de Sebastián. El duque, acorralado por la evidencia y por su propia incapacidad para gestionar el desastre, tuvo que decidir si entregaba las llaves de su imperio a la mujer que rompió o si se hundía con el barco que Gaspar estaba perforando. Este momento de decisión marcó el fin del desarrollo y el inicio de una caída donde los secretos mejor guardados de la familia Borbón saldrían a la luz bajo el sol invernal. La historia de amor y redención estaba a punto de dar un giro oscuro, donde la vulnerabilidad de Elena sería probada una vez más por la crueldad de quienes no aceptaban su ascenso. El amanecer del 23 de diciembre trajo consigo una neblina espesa que parecía engullir los cimientos mismos de la hacienda Los Olivos, reflejando el estado de confusión y desamparo que reinaba en el corazón de sus habitantes. Elena se encontraba en la biblioteca, rodeada de libros contables que olían a polvo y a traición, sintiendo cómo el cansancio de años de lucha empezaba a pesar en sus párpados. A pesar de su apariencia de fortaleza, el encuentro constante con los fantasmas de su vida anterior estaba abriendo heridas que creía cerradas con la costura del tiempo y la distancia. Cada rincón de la casa le recordaba una promesa incumplida, una caricia robada o el frío insoportable de la noche en que fue arrojada al camino sin más equipaje que su dignidad y la vida que crecía en su interior. Sebastián entró en la estancia con pasos vacilantes, despojado de la altivez que solía ser su armadura, y se detuvo a observar a Elena bajo la luz mortecina que se filtraba por los altos ventanales. El duque veía en ella no solo a la mujer que había regresado para salvar su patrimonio, sino el reflejo constante de su propia cobardía, un espejo que le devolvía la imagen de un hombre que prefirió el apellido al amor. La tensión entre ambos ya no era solo un juego de poder financiero, sino un duelo de almas heridas que buscaban desesperadamente un terreno común en medio de un campo de batalla sembrado de rencores. No obstante, el abismo que los separaba parecía ensancharse con cada palabra no dicha, con cada mirada que se desviaba hacia las sombras de una habitación que guardaba demasiados secretos de familia. El primer golpe bajo de Gaspar no se hizo esperar, pues esa misma mañana el primo presentó ante Sebastián una supuesta carta de una institución en Madrid que cuestionaba la procedencia de la fortuna de Elena, sugiriendo actividades deshonrosas. Aunque Sebastián sintió una punzada de duda, su instinto de protección hacia los niños lo llevó a confrontar a Gaspar, pero la semilla de la desconfianza ya había sido plantada en el suelo fértil de su inseguridad. Elena, al enterarse de la calumnia, sintió que el mundo se desmoronaba una vez más, dándose cuenta de que no importaba cuánta educación o riqueza poseyera. Para los hombres como Gaspar, siempre sería la criada que se atrevió a soñar más allá de su clase. El dolor de esta realización fue más profundo que cualquier herida física, llevándola a un estado de introspección donde el deseo de venganza empezaba a nublar su juicio. La situación empeoró cuando un grupo de acreedores, instigados por las mentiras de Gaspar, llegó a la hacienda exigiendo pagos inmediatos bajo la amenaza de embargo total antes de la cena de Nochebuena.
Elena intentó intervenir con sus propios fondos, pero descubrió con horror que sus transferencias desde la capital habían sido bloqueadas por una orden judicial obtenida bajo falsas pretensiones de robo de identidad. Se vio de pronto despojada de su arma más poderosa, su independencia económica, quedando nuevamente a merced de un sistema que beneficiaba al aristócrata sobre la mujer emprendedora. En ese momento de vulnerabilidad extrema, Elena se refugió en el cuarto de sus hijos, abrazándolos con una fuerza que nacía del miedo a perder lo único que realmente le pertenecía en este mundo hostil. El duque, sintiéndose impotente ante la red de intrigas que su primo había tejido con tanta maestría, se encerró en su despacho, buscando consuelo en el alcohol y el aislamiento, dejando a Elena sola en la trinchera. Esta retirada de Sebastián fue sentida por Elena como una segunda traición, una repetición del pasado que confirmaba sus peores miedos sobre la debilidad de carácter del hombre que una vez amó. La soledad de la protagonista en medio del palacio era absoluta. Ni siquiera el apoyo silencioso de los criados podía protegerla de la maquinaria legal que Gaspar había puesto en marcha para aniquilarla. El frío de la noche andaluza parecía filtrarse por sus poros, recordándole que, en el juego de la nobleza, las reglas siempre estaban escritas con la sangre de los que no tenían escudo de armas. Gaspar, envalentonado por su éxito inicial, decidió dar el paso definitivo para quebrar el espíritu de Elena, enviando a un grupo de hombres a los establos para incautar los caballos que ella misma había traído para los niños. El llanto de los pequeños, al ver cómo se llevaban a sus animales favoritos, fue el sonido que finalmente rompió la última barrera de contención de Elena, quien salió al patio bajo la lluvia helada para enfrentarse a los captores. Fue humillada públicamente frente a la servidumbre, mientras Gaspar se burlaba de su nobleza de papel y le recordaba que en Los Olivos solo mandaba la sangre de los Borbón, por muy corrupta que ésta fuera. El duque observaba la escena desde su balcón, paralizado por la indecisión y el miedo al escándalo social que significaría intervenir a favor de una excriada. La caída emocional de Sebastián fue igualmente estrepitosa, pues al ver a Elena bajo la lluvia, siendo tratada como una criminal en su propia tierra, comprendió que su silencio lo convertía en cómplice de la crueldad de su primo. Recordó las palabras de su padre sobre mantener el honor de la familia por encima de todo, y se dio cuenta de que el verdadero deshonor no era amar a una mujer humilde, sino permitir que la injusticia floreciera bajo su techo. Sin embargo, la presión de las deudas y la amenaza de perder el título lo mantenían encadenado a una inacción que lo consumía por dentro, transformándolo en una sombra de lo que alguna vez fue. La brecha entre sus deseos y sus acciones era un infierno personal, donde el arrepentimiento no servía para pagar las deudas ni para calmar el llanto de sus hijos. Elena, tras ser retirada del patio por la fuerza, se encerró en la capilla, buscando en la fe o en la memoria de sus antepasados la fuerza para no rendirse ante la oscuridad que la rodeaba. Allí, de rodillas ante un altar que había visto siglos de matrimonios y entierros de la alta sociedad, se preguntó si su regreso no había sido un error fruto de la soberbia y el deseo de validación. Las lágrimas que no se permitió derramar frente a Gaspar fluyeron finalmente en el silencio del templo, mezclándose con el aroma a incienso y a madera vieja que impregnaba el aire. Se sentía pequeña, insignificante ante la inmensidad de la estructura social que intentaba aplastarla, y por un momento, la idea de huir nuevamente con sus hijos pareció la única salida lógica para preservar su cordura. Fue en este valle de sombras donde Elena descubrió que su verdadera fuerza no residía en su cuenta bancaria ni en su educación,
sino en la resiliencia que había forjado durante sus años de miseria en Madrid. Recordó las manos de su tía abuela, que le enseñaron que la única corona que nadie puede quitarte es el conocimiento de tu propia valía y la verdad de tus actos. Esta reflexión interna fue el punto más bajo de su arco, una muerte simbólica de la Helena que buscaba la aceptación de la aristocracia para dar paso a la mujer que simplemente buscaría la justicia. El dolor se transformó en una llama fría y constante, una determinación que ya no dependía de la aprobación de Sebastián ni de la derrota inmediata de Gaspar, sino de su propio sentido del deber maternal. Este es el momento más oscuro de Helena Sofía Valiente. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Helena? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Sebastián, atormentado por el llanto de Helena, que parecía resonar en las paredes de la hacienda, decidió finalmente bajar a la capilla, encontrándola en un estado de vulnerabilidad que le partió el corazón de una manera que no creía posible. Intentó acercarse para ofrecerle una disculpa, pero ella se puso de pie con una rapidez que lo dejó helado, mostrando una mirada de desprecio que dolió más que cualquier insulto que Gaspar pudiera proferir. Ella le recordó que el silencio en momentos de injusticia es una elección de bando, y que él había elegido una vez más su comodidad y su estatus sobre la seguridad de la mujer que decía haber amado. El duque se quedó sin palabras, dándose cuenta de que el perdón no era algo que pudiera comprar con joyas o títulos, sino algo que debía ganar con acciones que pusieran en riesgo su propia seguridad. La noche del 23 de diciembre avanzó con una lentitud agónica, con Helena y Sebastián habitando extremos opuestos de un palacio que se sentía cada vez más como una tumba para sus esperanzas. Gaspar, creyéndose ya el dueño absoluto del destino de Los Olivos, organizó una reunión con el notario para la mañana siguiente, con el fin de formalizar el traspaso de poder ante la supuesta incapacidad de Sebastián para cumplir con el testamento. Helena escuchaba los preparativos desde su habitación, sintiendo cómo el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos, mientras sus hijos dormían un sueño inquieto, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. La sensación de fracaso era tan tangible como la escarcha en los cristales, y la tentación de rendirse era un canto de sirena que resonaba en su mente cansada. En un último acto de crueldad, Gaspar ordenó que no se sirviera comida en las habitaciones de los niños, argumentando que la caridad de la hacienda tenía límites para los extraños. Este acto de mezquindad fue la gota que colmó el vaso para los criados, quienes, arriesgando sus propios empleos, llevaron pan y leche a Helena en secreto, demostrando que la verdadera lealtad no se compra con salarios, sino con respeto. Helena vio en los ojos de la cocinera y del mozo de cuadra una chispa de rebelión que ella misma había encendido sin saberlo, y comprendió que no estaba tan sola como pensaba. La comunidad de la hacienda estaba lista para estallar, esperando solo una señal de la mujer que consideraban su verdadera líder moral frente a la tiranía de los Alvear. Sin embargo, a pesar de este apoyo interno, la situación legal seguía siendo desesperada, y Helena pasó la noche en vela, revisando cada documento que había logrado rescatar del registro antes de que Gaspar lo clausurara. Sus ojos ardían por la falta de sueño y la luz tenue de la vela, pero su mente trabajaba con una claridad febril, buscando esa grieta en el testamento o en las leyes de propiedad que le permitiera un contraataque. La caída parecía total, un abismo de deudas, calumnias y soledad que amenazaba con devorar
todo lo que había construido en 3 años de exilio. Era el momento de la verdad, donde la heroína debía decidir si aceptaba la derrota o si encontraba en las cenizas de su dolor la fuerza para un último y desesperado movimiento. El duque, por su parte, pasó la noche mirando el pañuelo que Helena había olvidado 3 años atrás, aquel trozo de tela bordado que era su único vínculo con el pasado feliz. Se dio cuenta de que si permitía que Gaspar ganara, no solo perdería sus tierras, sino que perdería su alma y la oportunidad de ser el padre que sus hijos merecían. La lucha interna de Sebastián llegó a su clímax en la soledad de su despacho, donde la imagen de Helena bajo la lluvia se convirtió en el motor de una resolución que empezaba a formarse en su mente. La caída de ambos protagonistas estaba completa. Ella en su desposesión material y él en su ruina moral, ambos tocando fondo en la víspera de la Navidad que cambiaría el curso de la historia de los Borbón. Finalmente, cuando las primeras luces grises del 24 de diciembre empezaron a asomar por el horizonte, Helena cerró el último de los libros de contabilidad con un golpe seco que resonó como un disparo en el silencio de la habitación. Había encontrado algo, un detalle oculto en las malversaciones de Gaspar que vinculaba sus deudas personales con el intento de embargo de la hacienda, una prueba de fraude que podría revertir todo el proceso legal. Pero para usar esa información, necesitaba que Sebastián diera un paso al frente y la validara ante el notario, un riesgo que no sabía si él estaba dispuesto a correr. La tensión narrativa estaba en su punto álgido, con la vida de todos pendiente de un hilo de honor y de la posibilidad de una alianza que desafiara 3 siglos de tradición aristocrática. La atmósfera de la hacienda era de una calma premonitoria, como el silencio que precede a la gran tormenta, mientras los preparativos para la supuesta transferencia de poder seguían adelante bajo la dirección de un Gaspar triunfante. Helena se miró al espejo y no vio a la criada, ni a la dama de Madrid, sino a una madre dispuesta a todo para proteger el futuro de sus hijos y la justicia para su gente. Su rostro, marcado por las ojeras y la palidez, tenía una belleza trágica y poderosa que emanaba de una resolución inquebrantable. Estaba lista para el enfrentamiento final, consciente de que si fallaba no habría otra oportunidad y el nombre de los Borbón quedaría manchado para siempre por la codicia de un hombre sin escrúpulos. El clímax de la caída se produjo cuando Gaspar entró en la habitación de Helena sin llamar, exigiéndole que abandonara la propiedad antes del mediodía para evitar un desalojo forzoso que asustaría a los niños. Helena no respondió con gritos, sino con una calma que inquietó al antagonista, limitándose a recoger sus cosas mientras mantenía la cabeza alta, como si estuviera preparándose para un baile en lugar de para el exilio. Esta serenidad aparente escondía un volcán de emociones que estaba a punto de erupcionar, una fuerza de la naturaleza que Gaspar subestimó por completo en su arrogancia de vencedor. El escenario estaba listo para el giro que nadie esperaba, donde la caída se transformaría en el impulso necesario para el vuelo de la justicia. Sebastián, en ese mismo instante, tomaba una decisión que cambiaría su vida para siempre, firmando un documento en privado que entregaría su destino en manos de Helena, sin que ella lo supiera todavía. El duque comprendió que para ser digno de ella y de sus hijos, primero debía estar dispuesto a perderlo todo, rompiendo las cadenas de su clase y de su pasado. El sacrificio personal de Sebastián era la pieza que faltaba en el rompecabezas de la redención, un acto de fe que equilibraba la balanza de las injusticias cometidas años atrás. La caída había sido necesaria para despojar a ambos de las máscaras que los separaban, permitiendo que la verdadera esencia de su amor y su lucha saliera a la luz en el momento más crítico.
La mañana de Navidad se presentaba como el juicio final para la hacienda Los Olivos, con todos los actores en sus posiciones y el destino de una comunidad entera colgando de un hilo. Elena bajó las escaleras por última vez como una invitada, sintiendo el peso de las miradas de los criados que esperaban un milagro que ella misma no estaba segura de poder realizar. El aire estaba cargado de electricidad, y cada paso que daba sobre el mármol frío era un recordatorio de que la caída había terminado y que ahora solo quedaba la lucha final. La justicia, aunque lenta y dolorosa, estaba a punto de reclamar su lugar en la cena de Nochebuena, transformando el drama en una sinfonía de redención y victoria sobre la opresión. Con el corazón latiendo al ritmo de una marcha de guerra silenciosa, Elena entró en el gran salón donde Gaspar, el notario y los acreedores ya la esperaban con los documentos listos para ser firmados. No miró a Sebastián, quien permanecía en las sombras del fondo, sino que fijó sus ojos en Gaspar, con una intensidad que hizo que el hombre vacilara por un segundo. La caída había forjado en ella una determinación que ninguna riqueza podía comprar, una fuerza que nacía de la tierra andaluza y del amor incondicional por sus hijos. El silencio cayó sobre el salón mientras el notario aclaraba su garganta para leer la sentencia que pondría fin al linaje de los Borbón, o que marcaría el inicio de su verdadera gloria. El silencio en el gran salón de la hacienda Los Olivos era tan denso que parecía una entidad física, oprimiendo el pecho de todos los presentes mientras el notario desplegaba los pergaminos que sellarían el destino del ducado. Don Gaspar de Alvear, con una sonrisa de suficiencia que no llegaba a ocultar la malicia en sus ojos, extendió la pluma hacia Sebastián, instándolo a firmar la cesión de derechos por falta de liquidez y herederos legítimos aceptados por el Consejo. Sin embargo, antes de que el metal de la pluma rozara el papel, una voz clara y gélida como el viento de la sierra cortó el aire. Esa firma carece de validez legal, pues el duque no es el único dueño de esta deuda, ni el único responsable de este patrimonio. Elena dio un paso al frente, y en ese instante la atmósfera de la habitación cambió drásticamente, como si un rayo hubiera golpeado el centro de la estancia. Gaspar soltó una carcajada cargada de veneno, burlándose de la osadía de una sirvienta que pretendía interrumpir un acto jurídico de tal magnitud. Pero su risa se extinguió cuando Elena puso sobre la mesa un fajo de documentos sellados por el Banco de España en Madrid. No eran simples papeles de identidad, sino los títulos de deuda de la hacienda que ella misma había comprado en secreto durante los últimos 3 años, utilizando la fortuna heredada de su tía, abuela. Mientras Sebastián observaba con el rostro pálido, Elena explicó con una precisión técnica asombrosa que ella era ahora la principal acreedora de Los Olivos, poseyendo más del 60% de los créditos que ahogaban al ducado. El cazador se había convertido en la presa, y Gaspar sintió por primera vez que el suelo bajo sus pies, ese que tanto ansiaba poseer, empezaba a desmoronarse irremediablemente. El giro no se detuvo ahí, pues Elena, manteniendo una calma soberana, entregó al notario un segundo documento que contenía los registros contables paralelos que Gaspar había intentado ocultar. En ellos se detallaba cómo el primo había desviado fondos de la corona destinados a la mejora de los regadíos para pagar sus propias deudas de juego en los casinos de la capital, incurriendo en un delito de alta traición y fraude. El rostro de Gaspar pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto al darse cuenta de que Elena no solo había regresado para proteger a sus hijos, sino que venía armada con la verdad financiera que podía enviarlo a galeras. Sebastián, recuperando finalmente el habla, se levantó de su asiento y en lugar de reclamar su autoridad, se colocó al lado de Elena, validando con su presencia
el ataque frontal contra su propio primo. La revelación más impactante ocurrió cuando el notario, tras revisar un tercer sobre entregado por Elena, anunció con voz temblorosa que el matrimonio eclesiástico celebrado años atrás entre Sebastián y Elena nunca fue legalmente anulado ante la Santa Sede. Los documentos de nulidad que el padre de Sebastián le mostró al joven duque en su día eran falsificaciones burdas, creadas para obligarlo a un matrimonio de conveniencia que solo trajo infelicidad y muerte. Esto significaba que ante la ley de Dios y la ley de los hombres, Elena era la verdadera duquesa de Olivos, y los niños que jugaban en el jardín eran, sin asomo de duda, los herederos legítimos y primogénitos de toda la fortuna. El grito de rabia de 1900. Gaspar fue ahogado por el murmullo de asombro de los criados que se agolpaban en las puertas, presenciando el milagro de la justicia. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Elena y Sebastián. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo, porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios, ¿crees que Sebastián merece una segunda oportunidad? Sebastián cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso abrumador de una verdad que le devolvía la vida y la honra en un solo segundo de claridad meridiana. Miró a Elena, cuyos ojos estaban fijos en él, no con odio, sino con una tristeza infinita por los años perdidos, y comprendió que ella había luchado sola contra el mundo para preservar el honor que él no supo defender. 2. Duque tomó la mano de Elena frente al notario y los acreedores, reconociendo públicamente su error y pidiendo perdón con una humildad que rompió el último rastro de su arrogancia aristocrática. En ese momento, la pareja dejó de ser dos extraños enfrentados por el pasado para convertirse en una alianza indestructible, forjada en el fuego de la traición y templada por la verdad que acababa de salir a la luz. Gaspar, acorralado y desesperado, intentó arrebatar los documentos de la mesa para destruirlos, pero fue detenido por el mayordomo y otros criados que, al ver la balanza inclinarse a favor de Elena, no dudaron en actuar. La justicia social se hacía presente en el salón, con los trabajadores de la tierra defendiendo a la mujer, que siempre los trató con humanidad frente al hombre que los veía como simples herramientas de producción. Elena no mostró regocijo por la caída de su enemigo, sino una determinación implacable para limpiar la casa de toda la podredumbre que Gaspar había sembrado durante años de manipulación. El salón, antes lleno de sombras y amenazas de embargo, se llenó de una luz nueva, la luz de una verdad que ya no podía ser silenciada por el oro ni por los títulos. El notario, recuperando su profesionalismo, procedió a invalidar el proceso de embargo, declarando que con la llegada de los herederos legítimos y la liquidación de las deudas por parte de la duquesa consorte, el control de la hacienda quedaba restaurado. Gaspar, escoltado por la Guardia Civil, que Elena había tenido la previsión de llamar antes de entrar al salón, fue retirado del recinto bajo los insultos de aquellos a quienes había oprimido. Mientras se lo llevaban, el primo gritó amenazas de venganza, pero sus palabras se perdieron en el viento frío de la tarde, vacías de poder y de sentido. Elena se giró hacia Sebastián y por primera vez en 3 años permitió que una pequeña sonrisa de alivio cruzara su rostro, aunque sabía que la verdadera batalla por la redención emocional apenas estaba comenzando. La dinámica entre los protagonistas se transformó en una colaboración táctica inmediata. Elena comenzó a dar instrucciones para reabrir los graneros y pagar los salarios atrasados de los jornaleros con su propio capital.
Sebastián, asombrado por la eficiencia y el liderazgo de la mujer que una vez consideró inferior, se dedicó a firmar las órdenes necesarias, actuando como el brazo ejecutor de la visión estratégica de Helena. Esta inversión de roles no humillaba al duque, sino que lo liberaba del peso de una responsabilidad que nunca supo gestionar solo, permitiéndole redescubrir su valor a través de la protección de su familia. El romance, que parecía muerto, empezó a latir con una fuerza nueva, no basada en la pasión ciega de la juventud, sino en el respeto mutuo y la admiración que nace del combate compartido. A pesar de la victoria legal, el ambiente en la hacienda seguía siendo de cautela, pues las deudas morales de Sebastián hacia Helena no se pagaban con un simple documento del notario. Ella le dejó claro que, aunque salvaría el patrimonio por el bien de sus hijos y de la comunidad, su perdón personal era algo que él tendría que trabajar cada día del resto de su vida. El duque aceptó las condiciones con una solemnidad que conmovió a Helena, dándose cuenta de que la mujer que tenía delante era mucho más grande que cualquier título que él pudiera ofrecerle. El giro narrativo había elevado la historia de un simple romance de época a una epopeya de justicia y empoderamiento femenino que resonaba en cada rincón de la estructura social de Andalucía. Los acreedores, al ver la solvencia de la nueva administración, cambiaron su actitud de inmediato, ofreciendo prórrogas y disculpas que Helena aceptó con una cortesía cortante, recordándoles que la lealtad se demuestra en los tiempos de escasez y no solo en la abundancia. La noticia del regreso triunfal de la gran dama de hierro se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, devolviendo la esperanza a las familias que dependían de los olivos para su sustento. Helena se convirtió en el símbolo de una nueva era, donde el mérito y la inteligencia podían desafiar los privilegios de cuna si se tenía el valor de luchar por la verdad. Sebastián observaba este cambio con una mezcla de orgullo y melancolía, consciente de que su legado ahora estaba en manos mucho más capaces que las suyas. La tarde del 24 de diciembre avanzó hacia el crepúsculo con una actividad febril en la hacienda. Se preparaba una cena de Nochebuena que no sería de despedida, sino de celebración y renacimiento para todos los habitantes de la propiedad. Helena supervisaba personalmente los preparativos, asegurándose de que no faltara comida en ninguna mesa, desde el palacio hasta las chozas de los jornaleros más humildes. El simbolismo del pan compartido bajo el techo de los Borbón marcaba el fin de la tiranía de Gaspar y el inicio de una gestión basada en la justicia social y la empatía. Sebastián ayudaba a decorar el gran salón, encontrando en las tareas sencillas una paz que no había sentido en años, disfrutando de la presencia de sus hijos que ahora lo miraban con una curiosidad llena de esperanza. Sin embargo, el peligro no había desaparecido por completo, pues se rumoreaba que Gaspar tenía aliados entre los caciques locales que no veían con buenos ojos el ascenso de una excriada al poder absoluto de una de las haciendas más grandes de España. Helena lo sabía y no bajaba la guardia, utilizando su red de contactos en Madrid para asegurar la protección legal y física de su familia frente a posibles represalias políticas. El giro había sido el golpe de gracia para el antagonista principal, pero la consolidación del poder requería una vigilancia constante y una astucia que solo alguien que ha sobrevivido a la miseria puede poseer. La tensión romántica entre Helena y Sebastián alcanzaba puntos altos en cada encuentro casual por los pasillos, cargados de electricidad y de preguntas sin respuesta. Helena encontró a Sebastián en el ático, el mismo lugar frío donde ella solía dormir cuando era criada, y lo vio allí, sentado en un viejo baúl, llorando por el tiempo que su orgullo le había robado con ella y con sus hijos.
Ese momento de vulnerabilidad extrema del héroe fue lo que finalmente permitió que Helena diera un paso hacia la reconciliación, dándose cuenta de que el castigo ya había sido suficiente y que el hombre estaba verdaderamente roto. No hubo un beso apasionado de inmediato, sino un silencio compartido que valía más que 1000 palabras de amor, una promesa de que el futuro se construiría sobre las ruinas del pasado. El duque prometió ante el retrato de su madre que dedicaría su vida a ser el hombre que Helena merecía, renunciando a cualquier vicio o debilidad que pudiera poner en peligro su unión. La cena de Nochebuena se perfilaba como el escenario de la resolución definitiva, donde la comunidad vería por primera vez a la familia Borbón unida y fortalecida por la justicia social que Helena había impuesto. El aire olía a asado, a especias y a libertad, un aroma que penetraba en los corazones más endurecidos por los años de opresión bajo el mandato anterior. Helena se vistió con un traje de seda azul profundo, el color de la constancia, preparándose para presidir la mesa no como una impostora, sino como la dueña legítima de su destino. El camino de la vulnerabilidad a la acción estaba completo, y la heroína se alzaba ahora como el faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles ante el poder. La trama se complicaba con la llegada de un último mensaje de Gaspar desde la prisión. Un intento desesperado de sembrar la duda sobre la paternidad de los niños. Pero Sebastián, con una firmeza que no conocía, destruyó la carta sin siquiera leerla. Ya no importaban las mentiras del pasado, ni las sombras que el primo intentara proyectar sobre su presente. La verdad estaba escrita en los ojos de sus hijos y en la fuerza de la mujer que amaba. El giro narrativo había cumplido su función de limpiar el escenario de distracciones y centrar el conflicto en la reconstrucción del amor y la justicia. La noche de Navidad se presentaba como el umbral de una vida nueva, donde las heridas empezarían a sanar bajo el calor de la chimenea y el afecto de una familia recuperada. A medida que los invitados del pueblo y los trabajadores empezaban a llenar el gran salón, Helena sintió una oleada de gratitud por el largo camino recorrido, entendiendo que cada lágrima derramada en el pasado había sido una inversión en la fortaleza que hoy exhibía. Sebastián se acercó a ella y le susurró al oído que nunca más tendría que luchar sola. Una promesa que ella aceptó con un leve apretón de manos que sellaba su alianza frente a toda la comunidad. La justicia social no era solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable en el rostro de los niños que por fin tenían un hogar seguro y un padre que los reconocía con orgullo. El ambiente festivo contrastaba con la oscuridad de los días anteriores, creando un pico emocional de esperanza que envolvía a todos los presentes. Finalmente, el notario leyó el bando oficial que declaraba a Helena Sofía Valiente como administradora única de los bienes de la Casa de Borbón en Andalucía, un nombramiento que fue recibido con un aplauso atronador por parte de la servidumbre. El poder financiero de Helena, unido a la legitimidad del título de Sebastián, creaba una estructura de poder inexpugnable que garantizaba la estabilidad de la región por generaciones. El giro se cerraba con la imagen de los protagonistas sentados a la cabecera de la mesa, rodeados de sus hijos y de su gente, listos para enfrentar el clímax de la noche con la serenidad de quienes saben que la justicia ha triunfado. El destino de Los Olivos había sido reescrito por la mano de una mujer que nunca olvidó quién era ni de dónde venía. La atmósfera de redención se completaba con el sonido de los villancicos que empezaban a sonar en el patio, voces humildes que cantaban a la esperanza y al nuevo comienzo que Helena representaba para todos ellos. El duque, mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera nobleza
no residía en el aislamiento del palacio, sino en la conexión profunda con la gente que trabajaba sus tierras. Helena le había enseñado que el honor se gana cada día con actos de justicia y que el amor es el único imperio que realmente vale la pena defender con la vida. La Nochebuena estaba en su punto álgido de emoción, preparando el terreno para un clímax donde los últimos rescoldos del conflicto con el pasado serían extinguidos para siempre. Sebastián pidió un brindis en honor a su esposa, utilizando el título de duquesa por primera vez en público, lo que provocó una ovación que se escuchó hasta en las habitaciones más lejanas de la hacienda. Helena recibió el homenaje con la dignidad de quien sabe que el título es solo un nombre, pero que el respeto de su pueblo es su verdadera corona de gloria. La alianza entre ambos era ahora una realidad tangible, una fuerza que transformaría no solo sus vidas, sino la estructura social de toda la provincia, rompiendo moldes y prejuicios centenarios. El giro narrativo llegaba a su fin, dejando a los protagonistas en una posición de poder y amor que los preparaba para el enfrentamiento final con sus propios miedos y con el legado de su historia. Con el corazón lleno de una paz que no conocía desde su infancia, Helena miró a través de la ventana hacia la nieve que seguía cayendo, pero esta vez el frío ya no le daba miedo porque el fuego de la justicia ardía con fuerza en su hogar. El pasado había sido derrotado por la persistencia y la inteligencia, y el futuro se abría ante ella como un camino lleno de posibilidades para hacer el bien y proteger a los suyos. Sebastián se acercó por detrás y puso una mano en su hombro, un gesto sencillo de apoyo que Helena no rechazó, simbolizando que la brecha se estaba cerrando definitivamente. La historia de la criada y el duque entraba en su fase final, una resolución de victoria y legado que quedaría grabada en la memoria de la hacienda Los Olivos por siempre. La cena de Nochebuena transcurría entre risas y una calidez inusual, pero la atmósfera se fracturó cuando las puertas del gran salón se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire helado y la figura desaliñada de don Gaspar. El primo, habiendo escapado de la Guardia Civil con la ayuda de secuaces pagados con lo último de su fortuna malversada, no venía solo. Traía consigo una antorcha y la mirada de un hombre que ya no tiene nada que perder. El pánico se apoderó de los invitados, pero Helena, con una sangre fría que helaba la sangre, se levantó de su silla y se interpuso entre sus hijos y la amenaza de su enemigo. Sebastián, reaccionando con la presteza de un hombre que ha encontrado finalmente su propósito, desenvainó la espada ceremonial que colgaba de la pared, no para atacar, sino para proteger el nuevo mundo que Helena había construido. Gaspar gritó incoherencias sobre la pureza de la sangre y la traición de Sebastián al linaje de los Borbón, mientras las llamas de su antorcha lamían peligrosamente las pesadas cortinas de terciopelo del salón. La confrontación directa era inevitable, y la tensión alcanzó un punto de ruptura cuando el villano lanzó el fuego hacia los estandartes familiares, iniciando un incendio que amenazaba con devorar siglos de historia en 1900, cuestión de minutos. Los criados y jornaleros, liderados por el mozo de cuadras, comenzaron a formar una cadena humana para combatir el fuego, demostrando que la lealtad que Helena sembró era ahora un escudo físico contra la locura. Helena no retrocedió, sino que avanzó hacia Gaspar, recordándole con cada paso que su imperio de miedo se había terminado y que la verdadera dueña de la hacienda era la justicia que ella representaba. El duque y su primo se enfrentaron en un duelo de voluntades y acero, en medio del humo que empezaba a llenar la estancia, una batalla que simbolizaba la lucha entre el viejo mundo de privilegios corruptos y el nuevo orden de honor. Sebastián luchaba con una furia contenida.
Cada estocada era un grito de perdón hacia Helena y un acto de redención por cada lágrima que ella había derramado en la soledad de su exilio. Helena, por su parte, utilizaba su conocimiento de los pasadizos secretos de la casa para guiar a los niños y a los ancianos hacia la seguridad del patio exterior, actuando como la general de una batalla que se libraba tanto con el corazón como con la estrategia. El clímax estaba en su apogeo, con el destino de Los Olivos, pendiendo de un hilo entre las llamas del resentimiento y el agua de la comunidad. Gaspar, viéndose superado por la fuerza física de Sebastián y la determinación colectiva de la servidumbre, intentó huir hacia la planta superior, buscando quizás quemar los documentos que probaban su ruina. Helena lo interceptó en la gran escalera, su silueta recortada contra el resplandor naranja del fuego, pareciendo una diosa de la justicia en medio de la tempestad. Con una voz que dominó el estruendo de las maderas crujiendo, ella le reveló que los documentos originales ya estaban a salvo en manos de la autoridad competente y que su acto de piromanía solo servía para sellar su sentencia de muerte civil. La desesperación del antagonista era total. Su rostro era una máscara de odio y derrota al darse cuenta de que no quedaba ni un solo rincón en la hacienda donde su sombra fuera bienvenida. La batalla está en su punto más alto. Helena y Sebastián luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Helena o la crueldad de Gaspar? El fuego, aunque aterrador, empezó a ser controlado gracias al esfuerzo coordinado de aquellos a quienes Helena había dignificado con su trato justo y sus reformas económicas. Sebastián logró desarmar a Gaspar con un movimiento preciso, arrojándolo al suelo y poniendo la punta de su espada sobre el pecho de quien alguna vez llamó hermano de sangre. Pero antes de que la tragedia se consumara con más violencia, fue Helena quien puso su mano sobre el hombro del duque, pidiéndole que no manchara sus manos con la sangre de un hombre que ya estaba muerto por dentro. Este gesto de misericordia suprema fue el golpe final para Gaspar, quien se derrumbó en un mar de sollozos, derrotado no por la fuerza de las armas, sino por la superioridad moral de la mujer que siempre despreció. La Guardia Civil regresó reforzada, deteniendo definitivamente a Gaspar y a sus cómplices, mientras el humo empezaba a disiparse, dejando tras de sí una hacienda herida pero todavía en pie. Helena y Sebastián se abrazaron en medio del salón en ruinas, un contacto que selló su unión de una manera que ningún contrato legal podría igualar jamás. El clímax emocional se alcanzó cuando los gemelos corrieron hacia sus padres, rodeándolos con sus brazos, completando el círculo de una familia que había sobrevivido a la tormenta más destructiva de su historia. La justicia no solo había sido restaurada en los libros de contabilidad, sino en la estructura misma de sus relaciones humanas, demostrando que el amor es el único cimiento capaz de resistir el fuego de la envidia. A pesar de los daños materiales, el sentimiento de victoria era absoluto entre los presentes, pues habían defendido su hogar contra la tiranía y la locura de la vieja aristocracia decadente. Helena, con el rostro manchado de hollín, pero con los ojos brillando con una luz triunfante, comenzó a dar las primeras órdenes para la limpieza y reconstrucción, demostrando que su liderazgo era incombustible. Sebastián la observaba con una devoción absoluta, reconociendo que ella era el verdadero alma de los Olivos y que su papel ahora era ser su compañero fiel en la creación de un legado de paz. La noche de Navidad, que comenzó con la amenaza de la soledad y la ruina,
terminaba con la certeza de un futuro compartido donde la voz de los humildes siempre sería escuchada. El contraste entre la oscuridad del exterior y la luz que empezaba a renacer en el interior del palacio simbolizaba el fin de una era de opresión y el nacimiento de una de esperanza social. Cada habitante de la hacienda sentía que el triunfo de Helena era el suyo propio, una validación de que la dignidad no tiene clase social y de que el valor reside en la integridad del corazón. El clímax narrativo cerraba sus puertas con la imagen de la familia unida frente a los restos del incendio, conscientes de que lo que realmente importaba, sus vidas y su amor, estaba a salvo. La redención de Sebastián estaba completa al haber arriesgado todo por defender a Helena, borrando finalmente la mancha de su antigua debilidad ante los ojos de la mujer que amaba. Helena se acercó a la ventana rota y miró hacia el horizonte, donde las primeras luces de la mañana empezaban a aparecer sobre la nieve andaluza, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. No había amargura en su mirada, solo la satisfacción de haber cumplido con su deber hacia sus hijos y hacia la memoria de quienes la ayudaron en su camino. El poder de la protagonista se había consolidado no a través de la crueldad de Gaspar, sino a través de la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en una fuerza constructiva para toda la comunidad. La confrontación final había servido para purificar la hacienda de sus pecados pasados, dejando el terreno listo para una resolución que celebraría la vida, la justicia y el amor duradero. Finalmente, el duque se arrodilló ante Helena, no en una súplica de perdón, sino en un acto de vasallaje emocional, reconociéndola como la verdadera soberana de su corazón y de sus tierras. Ella le tendió la mano para que se levantara, simbolizando que a partir de ahora caminarían como iguales, rompiendo para siempre las cadenas de la jerarquía que una vez los separó. La historia de la criada que regresó como duquesa llegaba a su punto culminante de catarsis, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los que presenciaron el milagro de esa Nochebuena. La justicia social y el romance de época se fundían en un abrazo final que marcaba el éxito de una mujer que supo esperar su momento para reclamar lo que por derecho le pertenecía. El sol del día de Navidad se alzó sobre Andalucía con una claridad cristalina, bañando la hacienda Los Olivos en una luz dorada que parecía purificar los estragos de la noche anterior. El humo se había disipado por completo, dejando paso al aroma fresco de la nieve limpia y al perfume del chocolate caliente que circulaba libremente entre los trabajadores que ayudaban en la limpieza. Helena caminaba por el patio central, ya no como la intrusa que llegó bajo el manto del misterio, sino como la dueña absoluta de un destino que ella misma había forjado con inteligencia y coraje. A su lado, Sebastián la observaba con una serenidad que no había sentido en años, comprendiendo que la verdadera riqueza de su linaje no residía en las escrituras de propiedad, sino en la mujer que había salvado su alma de la oscuridad. La justicia se manifestó de forma implacable, pero necesaria, pues las autoridades confirmaron que don Gaspar pasaría el resto de sus días tras las rejas, despojado de cualquier honor o recurso. Con la eliminación de la amenaza, Helena procedió a firmar un nuevo contrato social para la hacienda, transformando el régimen de servidumbre en una cooperativa donde cada jornalero recibía una parte justa de los beneficios de la tierra. Esta medida, revolucionaria para la época, consolidó su posición como la gran dama de los humildes, ganándose una lealtad que blindaba a la familia Borbón contra cualquier envidia futura. El legado de Helena comenzaba a escribirse con tinta de equidad, demostrando que la verdadera aristocracia es aquella que se ejerce para elevar a los demás y no para oprimirlos bajo el peso del apellido.
La reconstrucción del ala dañada por el fuego comenzó de inmediato, pero esta vez los planos incluían una escuela para los hijos de los trabajadores y una clínica médica, proyectos que Elena había soñado durante sus noches de soledad en Madrid. Sebastián se involucró personalmente en la supervisión de las obras, encontrando una redención práctica en el servicio a su comunidad, transformando su antiguo orgullo en un motor de cambio positivo. La relación entre los protagonistas floreció en esta nueva etapa de paz, basada en una complicidad que iba más allá de lo romántico. Eran socios, aliados y finalmente amantes que se conocían en sus luces y en sus sombras más profundas. La brecha del pasado se había cerrado con la argamasa del perdón y el compromiso compartido de no permitir que la historia de injusticia se repitiera jamás. Los niños, herederos legítimos de una fortuna que ahora tenía un propósito noble, corrían por los jardines bajo la mirada atenta del duque, quien se esforzaba por ser el padre que nunca tuvo, presente y protector. Elena los observaba desde el pórtico, sintiendo que el vacío que dejó su propia orfandad se llenaba finalmente con la risa de sus hijos y la estabilidad de un hogar que nadie podría arrebatarles. La validación social de su matrimonio por parte de la Iglesia y la corona llegó semanas después, silenciando para siempre las lenguas bífidas de la aristocracia local que alguna vez la despreciaron. Ella no necesitaba sus títulos para sentirse reina, pues el brillo en los ojos de su gente y la paz en su hogar eran los únicos reconocimientos que su corazón herido realmente anhelaba recibir. Si has acompañado la historia de Elena Sofía Valiente y del duque Sebastián, de Borbón hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La escena final se sitúa frente a la gran chimenea del salón restaurado, donde el fuego ahora ardía para dar calor y no para destruir, creando un ambiente de intimidad poética. Elena y Sebastián compartían una copa de vino, sentados en el mismo sofá donde una vez sintieron extraños, mientras la nieve volvía a caer suavemente fuera de los cristales, esta vez como una bendición. Él tomó la mano de ella y le entregó un nuevo rosario de plata y azabache, un regalo que simbolizaba el inicio de su nueva vida juntos, una vida sin secretos ni deudas pendientes con el pasado. Ella lo aceptó con una sonrisa llena de luz, sellando con un beso suave el pacto de amor que había sobrevivido a la traición, al exilio y a la propia muerte del orgullo. El futuro de la Hacienda Los Olivos se presentaba como un faro de progreso en una España que empezaba a cambiar, liderada por una mujer que nunca olvidó el sabor del pan duro ni el frío del ático. Elena y Sebastián se convirtieron en una leyenda viva. La historia de la criada que regresó para salvar al duque y terminó salvando a todo un pueblo de la miseria moral y económica. La redención fue completa, no solo para ellos, sino para la tierra misma, que parecía producir frutos más dulces ahora que eran cultivados bajo el signo de la libertad y el respeto. El amor, cuando se forja en la lucha por la justicia, es un legado que no se extingue con el paso de las generaciones, sino que se fortalece con cada acto de bondad.
mientras las campanas de la iglesia lejana daban las 12, anunciando el final del día de Navidad. Helena sintió que por fin podía dejar de ser la guerrera para ser simplemente la mujer amada y la madre orgullosa. El peso de la armadura que cargó durante 3 años cayó definitivamente a sus pies, permitiéndole respirar con una libertad que antes le parecía un sueño inalcanzable en los suburbios de Madrid. Sebastián le prometió que cada Navidad, a partir de ese momento, sería una celebración de su regreso, un recordatorio de que la luz siempre encuentra su camino a través de las grietas de la adversidad. La paz se instaló en sus corazones como un huésped permanente, transformando las heridas en cicatrices de honor que contaban la historia de su victoria final. El mensaje humano que quedaba grabado en las piedras de la hacienda era que la verdadera nobleza no es un derecho de nacimiento, sino una conquista de la voluntad y una elección diaria de integridad. Helena había demostrado que el conocimiento es la herramienta más poderosa contra la opresión y que la empatía es el pegamento que mantiene unida a una comunidad frente a los ataques de la codicia. La historia cerraba su ciclo con la imagen de la familia caminando hacia el horizonte, unidos por un lazo que ni el tiempo ni la maldad pudieron romper, dejando una huella de esperanza para todos. Los olivos ya no eran un símbolo de poder despótico, sino un refugio de justicia donde el amor y la verdad reinaban sobre todas las cosas. Con una última mirada al paisaje nevado, Helena cerró las pesadas cortinas de terciopelo, dejando el mundo exterior en silencio y centrando su atención en la calidez de su hogar y el abrazo de su marido. No había más deudas que cobrar, ni más batallas que planear. Solo quedaba el presente, inmenso y vibrante, listo para ser vivido con la intensidad de quienes han conocido el abismo y han decidido volar sobre él. La travesía había terminado, y en la quietud de la noche andaluza, el susurro del viento parecía repetir el nombre de Helena, como un himno a la resiliencia y al triunfo del espíritu humano. El romance de época encontraba su final perfecto, un nuevo comienzo, donde la esperanza y el amor duradero serían por fin los únicos señores de la hacienda.